¿Aló? Ahí sí. Ya. ¿Me escuchan bien al fondo? Bien. Bueno, sin importar el buen entrenamiento que podamos tener para manejar la vía aérea, siempre que nos enfrentamos a una, vamos a tener un poco de miedo, ya que sin importar las mejores condiciones que tengamos, el equipamiento que haya y la preparación que vamos a tener, siempre va a existir un pequeño porcentaje inadvertido que va a ser un paciente que no vamos a poder ni ventilar ni intubar. ¿A quién de ustedes le ha pasado alguna vez que ha tenido alguna muerte durante una intubación? Levanten la mano. ¿No es cierto? ¿Quién ha tenido muertes post-intubación? Bastante común, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros creemos que todas esas muertes son producto de la patología de base, pero tenemos que tener en cuenta que hay varios factores que están produciendo la muerte de este paciente y no necesariamente la patología, como la hipotensión antes, durante y después del procedimiento, la oxigenación y el manejo que tenemos post-intubación con el ventilador. Tenemos que tener en cuenta, más importante aún, que todo esto es 100% prevenible. Y el consejo fundamental es que cada vez que hacemos una secuencia de intubación rápida de estos pacientes, esto nunca es una emergencia y siempre nos va a dar tiempo suficiente para preparar todas las condiciones para que este procedimiento sea lo más fácil posible. Entonces, lo que yo les voy a hablar son 5 tips para poder mejorar nuestras condiciones de intubación. Primer tip, la posición del paciente. Tenemos que usar la posición universal de ventilación e intubación en todos nuestros pacientes. Esto es, alinear el oído al esternón y la cara en paralelo al cielo en todos los pacientes. Esta es la posición de intubación neutra. Esta es la posición que clásicamente se nos enseña de cómo intubar a los pacientes, en olfateo. Si nos fijamos, en este estudio en resonancia, vemos cómo están alineados los ejes laringio, faringio con respecto a la línea de visión. En la imagen que está en posición neutral y la que está en extensión. Si nos damos cuenta, la imagen de extensión, que es la que generalmente se nos enseña que es como la óptima, en verdad, nos produce un buen alineamiento de la línea de la visión con los ejes laringio y faringio. Ahora, hagamos las cosas más difíciles aún. Con los pacientes obesos, ¿qué es lo que ocurre? Si nos damos cuenta, la configuración del tronco de estos pacientes hace que el mayor volumen de la caja torácica esté ocupado por vísceras. Ahora, imaginemos estos pacientes acostados para intubar. Claramente, poner el laringo en esta zona va a ser bastante complicado. Por otro lado, al tenerlo acostado, el tórax va a estar ocupado mayormente por vísceras, teniendo una capacidad de ventilación bastante pequeña. Ahora, si estos pacientes nosotros elevamos su cabeza y los ponemos en la antiguamente conocida posición en rampa, podemos mejorar mucho la laringoscopía de estos pacientes. Y si nos fijamos bien, ¿qué es lo que es la posición en rampa? Es alinear el oído al esternón con la cabeza mirando en paralelo hacia el techo. Además, se ha visto, tanto en pacientes obesos como no obesos, que la elevación de la cabeza nos permite aumentar el tiempo de apnea en todos los pacientes. Ahora, si vemos nuevamente la resonancia, con la elevación de la cabeza vemos que si elevamos solamente la cabeza, tenemos una alineación de los ejes mucho mejor con respecto a la línea de la visión. Y si a esto le agregamos poner la cabeza mirando paralelo al cielo, tenemos la mejor coordinación de todos los ejes. Por lo tanto, el primer tip, y más importante de todo, es que siempre tenemos que posicionar el oído hacia el esternón con la cabeza mirando al cielo. Esto lo podemos hacer con sábanas, con frazadas para lograr esta posición, pero muchas veces por el apuro no alcanzamos. Otra forma de poder hacerlo mucho más fácil, más al alcance, sobre todo cuando no hay suficiente tiempo, es acomodar la camilla de la forma como les muestro en la foto. Y si nos fijamos bien, al elevarlo de esta manera, logramos nuevamente la posición óptima. Entonces, recalcando nuevamente, el primer tip es alinear el oído del esternón con la cara siempre mirando paralelo al cielo. Vamos ahora con el segundo tip.
en la preoxigenación, usar la técnica de NO-DESAT en todos los pacientes y si por algún motivo durante la preoxigenación el paciente satura menos del 90%, usar PIP. Ahora les voy a explicar a qué me refiero con esto. Tenemos que tener en cuenta que debido a la forma de la curva de la disociación de la oxihemoglobina, a medida que la saturación va cayendo, lo va haciendo lentamente hasta que llegamos al 90%. Una vez que estamos al 90%, esta caída es estrepitosa. ¿A qué me refiero con esto? Que de 100 a 90 tenemos generalmente un tiempo suficiente para poder hacer la laringoscopía. Pero una vez que llegamos a 90, el tiempo en que se empieza a generar la hipoxia es bastante rápido. Estamos hablando de 1 a 2 segundos. Así que mientras estemos en la parte superior de la curva va a estar todo bien. Y la idea es hacer todo lo posible para que el paciente siempre esté ahí. De esta manera, podemos dividir a los pacientes en 3 grupos. Los pacientes de bajo riesgo de saturación, que son los que logramos una preoxigenación de sobre el 95%, y los pacientes de alto riesgo de saturación, que son los pacientes que están saturando entre 90 y 95%. Y al extremo final, tenemos los pacientes que tienen una saturación al momento de la preoxigenación menos 90%, que son los que están hipoxémicos. Claramente, este último grupo vamos a tratar de mejorar todas las condiciones posibles para poder intubarlo, ya que intubarlo así de una va a ser bastante riesgoso. Entonces, ¿cómo podemos lograr las mejores condiciones para intubar este grupo de pacientes? Lo que vamos a usar es la técnica del NO-DESAT, que con esto me refiero a la oxigenación nasal durante los esfuerzos de asegurar el tubo. ¿Y qué es lo que es esto? Es hacer la típica preoxigenación que hacemos con mascarillas de recirculación, pero le agregamos además una naricera. ¿Qué es lo que logramos con esta naricera? Lo que logramos es aumentar el tiempo de apnea mediante el principio de la oxigenación apneica, que al poner la naricera conectada directo al oxígeno con un flujo alto, estamos hablando sobre los 15 litros, vamos a generar en el hipofarinx del paciente un reservorio rico en oxígeno, que va a tener una mayor concentración que el oxígeno que está en el alveolo. Al formarse esta gradiente de concentraciones de oxígeno va a permitir un flujo pasivo desde el hipofarinx hasta el alveolo, siempre y cuando la vía aérea esté permeable. Y de esta manera no vamos a necesitar que el paciente esté ventilando para que esté con una buena oxigenación. O sea, vamos a poder estar tranquilos durante el bloqueo neuromuscular haciendo la laringoscopía. Claramente, como no hay ventilación, todo esto es a expensas también del CO2 que se va acumulando y la acidosis que va con esto. Los estudios que muestran esta técnica van ya desde los años 70. Y ya en los últimos años, los años 90, 2000, ya hay varios estudios randomizados donde se ven en humanos tiempo de oxigenación apneica, tiempo sin desaturar, de hasta unos 10 minutos. ¿Cómo hacemos esta técnica? Primero tenemos que tener una buena toma de oxígeno. Esto puede ser conectando la naricera que va hacia el paciente a un flujómetro, pero muchas veces tenemos el problema es que en nuestras reanimaciones tenemos solamente un flujómetro y no dos, porque recuerden que tenemos que tener uno a la mascarilla de recirculación y el otro a la naricera. Entonces, si disponemos solamente de un flujómetro con un niple, lo que podemos hacer es usar un tubo de oxígeno para poner ahí nuestra naricera. De ahí podríamos tener los dos sistemas conectados. Lo que nunca hay que hacer para la preoxigenación o para la oxigenación, o para el NO-DESAT es usar los flujómetros conectados modificadores. Tenemos que dar la máxima cantidad de FiO2 posible a nuestros pacientes. Así que ese tipo de equipo nunca, siempre con un niple. Entonces, una vez que ya instalé el tubo de oxígeno, el flujómetro, la naricera, voy a iniciar esto cuando el paciente ya esté en la inducción. ¿Por qué? Porque si yo le doy la naricera sobre los 15 litros, en un paciente vigil, el oxígeno en la nariz le va a molestar bastante, entonces debe ser cuando ya está inducido. Entonces, cuando viene la inducción, inicio la técnica. Y para esto lo que hago es que pesco el flujómetro y le doy al máximo, ni siquiera a los 15 litros, hasta que no gire más. Y eso va a producir un ruido que es bastante fuerte y significa que está funcionando ya. Una vez que inicio el NO-DESAT, lo que voy a hacer es hacer la laringoscopía y no voy a suspender ese flujo de oxígeno hasta que el tubo ya esté fijo. Una vez que el tubo esté fijo, voy a sacar la naricera. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que hacemos una buena preoxigenación con la mascarilla de recirculación, pero su saturación llega hasta un 90-92%, que claramente va a ser una intubación complicada? Tengo que tener en cuenta que los pacientes que por algún motivo dándole oxígeno con FiO2 elevada no logran oxigenarse bien, lo más probable es que sea secundario a shunt. Y esto puede ser porque el paciente tiene una neumonía, tiene una atelectasia, tiene edema pulmonar. También por otro lado, todo esto puede ser debido a que hay bajo gasto cardíaco, como en los pacientes con shock.
Entonces, ¿cómo podemos vencer este chant que se produce? Lo ideal es usar ventilación mecánica no invasiva. Podemos meter presión positiva a la vía aérea sin producir una sobredistensión del estómago con la probabilidad de aspiración después y vómito. Si no disponemos de nuestro servicio de ventilación mecánica no invasiva, otra opción que podemos hacer es usar un dispositivo bolsa máscara junto a una válvula de PIP con una analicera. Entonces, la configuración que tendríamos con un paciente usando ventilación mecánica no invasiva sería como muestra acá en la foto, donde el paciente tiene la analicera y además la interfase del ventilador no invasivo. Ahora, con respecto a cuando no disponemos de ventilación mecánica no invasiva, la otra opción que, como les contaba, que podemos hacer es usar un dispositivo bolsa máscara con una válvula de PIP asociado además a la analicera. ¿Por qué la analicera? Porque si ponemos la analicera con un flujo sobre 6 litros, le va a dar el CPAP a este sistema para que pueda haber flujo de oxígeno a pesar de que el paciente no esté ventilando. Entonces, cuando usamos como yo le digo, el ventilador no invasivo de los pobres, hay que usarlo con la analicera y andando el oxígeno, a diferencia del NoDesat, que iniciamos el oxígeno cuando el paciente ya está inducido. Aquí no, esto es antes de. Entonces, como segundo tip, usar la técnica del NoDesat en todos los pacientes y si por algún motivo con la preoxigenación la saturación es entre 90 y 92%, usar PIP. Vamos ahora con el tercer tip y uno de los más importantes es la reoxigenación. Lo ideal es reoxigenar en el momento ideal, en el momento justo, y esto es antes que sea demasiado tarde, o sea, cuando el paciente está saturando 92%. La mascarilla, cuando estamos ambuceando, tiene que agarrarse con las dos manos. Si tenemos algún problema de fuga de aire cuando estamos ambuceando al paciente, tenemos que hacerla corta e ir directamente a un dispositivo supraglótico, como una máscara laringe, por ejemplo. Y siempre que estamos reoxigenando, usar PIP. Tenemos que recordar que si usamos PIP para preoxigenarlo, lo más probable es que si no usamos PIP para reoxigenarlo, todos los alvéolos que logramos reclutar se van a volver a colapsar y no vamos a nunca poder sacar una buena saturación de oxígeno. ¿Por qué es importante la reoxigenación? Porque nos permite retroceder en el tiempo y volver a la zona de seguridad, a la saturación de 95% hacia arriba. ¿Cuándo hay que hacerlo? Como les decía, lo ideal es antes que sea demasiado tarde, 92%, no esperar 90%. Y esto es un concepto crítico. ¿Por qué? Porque cuando estamos llegando ya a 92%, de 92% a 70%, créanme que basta unos 2 o 3 segundos. Por otro lado, y a todos nos ha pasado esto, que existe algo que se llama el lag de oxigenación, sobre todo en los pacientes críticos, donde la caída, lo que está marcando el saturómetro no es lo que está ocurriendo en este minuto, es lo que está ocurriendo probablemente hace 1 o 2 minutos atrás. Entonces, cuando yo veo una saturación de 90% en mi saturómetro, lo más probable es que el paciente en este minuto en verdad esté saturando 85, 88%. De la misma manera, y se van a dar cuenta que esto sí le ha ocurrido otras veces cuando empiezan a reoxigenar al paciente. Sobre todo si, por ejemplo, lo estamos vigilando y estamos seguros que está ventilándose bien. Más que por clínica, por capnografía, vemos que cuando empezamos a resaturar, la saturación igual, aunque estemos ventilando bien, sigue cayendo y después empieza a subir lentamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando sube lentamente? Nos ponemos nerviosos y queremos que suba rápido. Y para eso, hiperventilamos, como mostramos aquí en el video. Lo cual nunca hay que hacer, ya que lo único que producimos con esto es hiperinsuflar el estómago y el paciente va a vomitar después. Sobre todo si lo tenemos en posición horizontal, como muchas veces intuban los pacientes. Así que eso nunca. Y esto igual tiene un fundamento fisiológico, ya que cuando nosotros estamos reoxigenando a nuestros pacientes, estamos usando dispositivos probablemente con una FiO2 sobre el 50%. Y si nos fijamos bien, la manera de reoxigenar al paciente no necesitamos agregar tanto flujo de litros minuto, ya que con una FiO2 de 50% podemos alcanzar concentraciones alveolares de oxígeno de 150 milímetros de mercurio con apenas 500 cc. Entonces, lo que está estudiado es que, por ejemplo, con ventilaciones de entre 5 y 6 ventilaciones por minuto, podemos tener una buena concentración de oxígeno alveolar que permitirá una reoxigenación excelente. Lo que está recomendado finalmente por todas las guías es usar 8 ventilaciones por minuto y no generalmente las ventilaciones que hacemos nosotros en reoxigenación, que son producto de nuestra propia adrenergia, de generalmente entre 20 y 30 por minuto.
Ahora, ¿con qué hay que hacer la reoxigenación? Idealmente, con un dispositivo bolsa máscara asociado a una válvula de PIP. Y si no, como les contaba, con dispositivos supraglóticos. ¿Cómo hacemos esto? Generalmente los que hemos sido entrenados por anestesistas, siempre son ellos bastante majaderos en enseñarnos que tenemos que hacerlo con una sola mano y la otra la usamos para inflar la bolsa. Pero la reoxigenación para nosotros es extremadamente crítica, ya que si yo estoy reoxigenando, lo más probable es que no pude intubar el paciente, así que ya sería un paciente que no puedo intubar, pero si fallo en mi reoxigenación, tampoco lo puedo ventilar. Y eso es sinónimo de ir a una crico. Así que si yo fallo en mi reoxigenación, termino en una crico. Por eso es crítico para nosotros. Y por lo tanto, no tenemos que ser pavos y tenemos que agarrar la mascarilla con las dos manos. Ahora hay que tener en cuenta que cuando se nos enseña también que el sello ideal es la C y la E, eso en verdad no es tan así. Hay varios estudios que muestran que la técnica más fácil de usar y la que nos permite que nos cansemos menos y ejerzamos menos esfuerzo con nuestros antebrazos es usar la técnica de los 2 pulgares hacia arriba, como vemos en la foto. Como les dije, ejercemos menos fuerza, pero nos permite ajustar mucho mejor la interfase y evitar todas las fugas. Así que, en verdad, esta es la mejor técnica que podemos tener para reoxigenar a un paciente. Como vemos acá en la foto, estamos reoxigenando a un paciente que no pudimos intubar al primer intento y estamos el operador que está haciendo la interfase entre el paciente y la máscara, está usando las dos manos, mientras otro operador es el que está ventilando al paciente. Si nos fijamos bien, además, estamos usando una válvula de PIP para evitar el chante. Entonces, como tercer tip, la reoxigenación siempre tiene que ser antes que sea tarde, cuando está saturando 92%. No esperemos la caída libre. La mascarilla tiene que agarrarse con las dos manos y la reoxigenación, si tenemos algún problema con esto, tenemos que usar un dispositivo supraglótico. Y finalmente, siempre usar PIP en estos pacientes. Ahora, el cuarto tip, con respecto a las drogas. Siempre uno es majadero en que en la premedicación hay que usar fentanil, lidocaína, si ustedes quieren o no, y otras drogas. Pero nadie habla que en la premedicación también tenemos que tratar la hipotensión. Y esto puede ser o con fluidos, y si con los fluidos no alcanzamos, con vasoactivos. Si el tiempo tampoco nos alcanza, ir directamente a los vasoactivos. Hay que tratar siempre la hipotensión para evitar la muerte posterior a la intubación. Si por algún motivo no nos da con vasoactivos para poder manejar la presión del paciente antes de intubarlo, tenemos que disminuir la dosis del inductor. ¿Por qué? Porque si estos pacientes están con una presión al límite, esa presión al límite va a ser gracias a la adrenergia que está produciendo el paciente. Si nosotros cortamos la adrenergia con la inducción, esa presión va a caer más aún. Por lo tanto, tenemos que tratar de reducir al máximo las dosis de inductores para evitar mayor shock. Quinto y último tip, la laringoscopía idealmente siempre tiene que ser bimanual. Esto nos puede hacer la diferencia de tener que intubar con una laringoscopía así a tener que intubar con otra así. Claramente es mucho más fácil. Existe un gran número de técnicas de laringoscopía y como vemos en este diagrama de Venn, las tenemos todas. Desde el CELIC, aquí en rojo, como inútil o dañino, el BURP, la manipulación laríngea externa y la movilización de la cabeza. Todo esto es conocido como laringoscopía bimanual. Del CELIC, en verdad, ¿para qué les voy a hablar más? Sí, hasta la CRS dice que en verdad no deberíamos ocuparlo. El BURP, bastante conocido, en verdad uno podría creer que es bueno, pero tiene el problema que, lamentablemente, el médico que está haciendo la laringoscopía no puede controlar el movimiento de la laringe que está haciendo el ayudante. Por lo tanto, tampoco permite una visión óptima. En cambio, cuando yo soy el que está moviendo la mano, que está fijando la laringe, yo voy a encontrar la posición óptima, ya que el ayudante, si no está haciendo la laringoscopía, es imposible que pueda encontrar una visión adecuada. Así que en verdad lo que tenemos que hacer es esto. Le pedimos a nuestro ayudante que ponga la mano en el cuello del paciente y nosotros movilizamos la laringe. De hecho, por ejemplo, en este estudio vemos cómo buenas laringoscopías se echan a perder con las técnicas. Vemos que la peor de todas, para sorpresa, es el BURP. La segunda peor es la presión cricoidea y la laringoscopía bimanual es la que menos empeora la visión. Con esto a lo que quiero llegar es que si hacemos una laringoscopía y no tenemos una buena visión, tenemos que ir al tiro a pedir a un ayudante que ponga la mano en el cuello y nosotros movilizamos la laringe. Así que, como quinto y último tip, tenemos que recordar siempre que la laringoscopía tiene que ser bimanual. En resumen, primer tip, la posición universal de ventilación e intubación.
Usar no DESAT en todos los pacientes y si la saturación es menor a 90%, usar válvula de PIP. Reoxigenar antes que sea tarde y siempre con PIP, a pesar de que la preoxigenación no la hayamos tenido que usar. Intervenir la hipotensión antes de la inducción y la laringoscopía bimanual. Eso sería, y bueno, me imagino que las clases la están grabando, pero si no, yo también la voy a subir a mi página después para que la puedan ver. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien se anima? ¿Hay una pregunta? Doctor Basaure, en relación a pacientes que tienen alto riesgo de aspiración de contenido gástrico durante la intubación, ¿alguna técnica en particular para disminuir el riesgo de aspiración? Sea CELIC, sea sonda nasogástrica. Sí, mira, en pacientes vomitando. Sí. Sí, en pacientes vomitando el CELIC está, bueno, para empezar, el CELIC lo que teóricamente hace es comprimir el esófago contra la columna vertebral. Pero en verdad hay ya montones de estudios que muestran que el esófago generalmente no se encuentra detrás y en los pocos porcentajes que se encuentra detrás, al comprimirla se corre hacia el lado, así que en verdad no está produciendo eso. Bajo el mismo precepto de que al comprimir el cartílago tiroideo y la laringe hacia atrás, comprimir el esófago, estaría contraindicado en pacientes vomitando usar CELIC, ya que puede producir rotura esofágica. Con respecto al paciente que está vomitando, personalmente lo que yo encuentro que es mejor es una intubación con el paciente lo más sentado posible, ¿ya? Y tener una inducción con un bloqueo bastante rápido, ¿ya? Probablemente doblando las dosis del bloqueo neuromuscular para poder asegurar la vía aérea lo más rápido posible. Siempre que tengamos, o sea, para todas las intubaciones, no necesariamente para pacientes que estén vomitando, tenemos que tener siempre al lado una Yankauer para aspirar, ya que muchas veces cuando uno pide aspiración le pasan esas sondas nasales para aspirar que en verdad no van a sacar ninguna cosa. Tenemos que tener en cuenta que el paciente está vomitando y no es saliva lo que están sacando. ¿Alguna otra pregunta? Te pasaba otra pregunta que salió del público y si nos podría explicar cómo funciona la válvula de PIP. La verdad es que no todos lo han usado y no saben bien cómo se programa ni cómo se conecta. Sí, la válvula de PIP es un dispositivo que es bastante barato, ¿ya? Y en verdad en muchas urgencias está, pero como nadie las conoce no se ocupan, ¿ya? Y como pueden ver acá en la foto, se conecta en el puerto exhalatorio del dispositivo bolsa máscara. Hay de distintos graduajes, hay unos que llegan de 5 a 10, otros que van de 5 a 20. Uno los va regulando, girando esta perilla que puede ser naranjo, verde, según la marca que haya, o azul también. Uno selecciona el PIP y lo pone en el puerto expiratorio. Y eso lo que nos permite es que cuando el paciente expira, no salga todo el aire y se genere siempre una presión positiva dentro de la interfase, siempre y cuando tengamos un buen sello. Si perdemos el sello, va a haber escape de esta presión y se va a perder la presión positiva que habíamos generado dentro de la vía aérea. Doctor Basaure, acá, ¿Sí? Buenas tardes. ¿Alguna recomendación con respecto a la vía aérea en el paciente con un trauma facial? ¿Debiéramos utilizar de inmediato una vía aérea quirúrgica o alguna recomendación? Depende de qué parte del trauma facial. Probablemente, si son, por ejemplo, me acuerdo una vez que llegó al hospital donde trabajamos, yo no estaba a turno, menos mal, un paciente que tenía una fractura mandibular que no permitía la apertura bucal. Claramente ese paciente, la única opción es una vía quirúrgica, si no podemos abrir la boca, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que lesiones que no permitan la movilización de las estructuras para poder intubar ya son indicación de manejo quirúrgico de la vía aérea, ¿ya? Por otro lado, lesiones tangenciales o sospecha de lesiones tangenciales de la tráquea también son contraindicaciones relativas de una intubación común y corriente, ya que al pasar el tubo podríamos probablemente terminar de seccionar completamente la tráquea. Así que en verdad en esos casos hay que tratar de reunir a otros especialistas que nos puedan ayudar, como por ejemplo los anestesistas, y tratar de optimizar al máximo el tiempo que tenemos para poder tomar las mejores medidas. Una última pregunta del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ahí tenemos una persona que quiere hacer una pregunta.
Hola, doctor Basaure. Quería preguntar en qué setting de paciente ustedes deberían ocupar la intubación vigil en urgencia. En cualquier paciente que esté sospechando que la laringoscopía va a ser complicada y no tenga otros planes para poder soslayar eso. En verdad, la intubación vigil nosotros deberíamos tratar de ocuparla mucho más, pero no siempre tenemos todos los dispositivos para poder realizarlo. Inicialmente lo ideal era hacer bloqueos regionales, que era haciendo como bloqueos regionales en la laringe, que al final lo único que hacía era alejaba a la gente de tratar de hacer esos procedimientos. Generalmente lo que se usa ahora es usar sedación de inductores como ketamina, por ejemplo, y una topicalización bastante efectiva con lidocaína de la parte posterior de la laringe para poder hacer la intubación vigil. En verdad, yo creo que, como resumen, lo ideal sería ocupar esta técnica en todos los pacientes que pensemos por algún motivo que la laringoscopía va a ser difícil, siempre y cuando no sea una vía aérea dinámica. Por ejemplo, estamos hablando de un paciente con una compresión de vía aérea por anafilaxis, por ejemplo, donde vamos a tener que actuar bastante rápido, ya que la intubación vigil no es un procedimiento rápido, ¿ya? Es algo más lento. Eso. Despedimos al Gracias. doctor Basaure.